Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ariana Tavares, soy oncóloga médica y el día de hoy vamos a platicar acerca de la prevención del cáncer. Y bueno, así como existen cientos de tipos de cánceres, al menos 100 tipos diferentes, también existen diferentes causas y factores de riesgo que la producen. Entonces, vamos a platicar acerca de estos. Se sabe que alrededor de una tercera parte de los tipos de cánceres son prevenibles. Ahora, ¿de qué podemos prevenir? Número 1, de los factores de riesgo. Un factor de riesgo es todo aquello que puede generar un cáncer. Y entonces los podemos dividir en modificables y no modificables. Nosotros vamos a hablar acerca de los modificables, aquellos que podemos cambiarlos o hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, hablando específicamente de los factores modificables, también es importante comentar que nosotros en la cuestión de salud siempre abordamos 3 tipos de recomendaciones. El número 1 es buscar una prevención primaria, 2 secundaria y 3 terciaria. La primaria está basada en estrategias para prevenir el desarrollo de una enfermedad de cualquier tipo. La secundaria está basada en encontrar esta enfermedad en etapas iniciales y la terciaria está encaminada en mejorar las condiciones de la enfermedad y prevenir complicaciones. Entonces, hablando de la prevención primaria, que es nuestro tema actual, quiero comentarles que el punto fundamental es el cambio del estilo de vida. El cambio del estilo de vida tiene que ver con 6 puntos que considero que son los más importantes. El número 1 es una dieta saludable. ¿Cómo es una dieta saludable? Pues aquella dieta que está limitada a la ingesta de carnes procesadas, aquella dieta que está también limitada a los azúcares refinados, las grasas de origen animal. Es importante también conocer cuáles son las formas de cocinado que son más riesgosas. Como ejemplo, el asar, el freír las carnes producen cientos de químicos que pueden generar cambios estructurales en el ADN y producir el cáncer de colon. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de cuestiones debemos de modificar en el caso de hacer nuestros alimentos. Se sabe también que utilizar una dieta que está basada en frutas, en verduras, en alimentos que tienen fibra, sobre todo esto, alimentos de origen vegetal, como uso de granos, cereales integrales y los frijoles, pues nos van a aportar todas las vitaminas, minerales y nutrientes que el cuerpo necesita y que va a reducir una posibilidad de un tipo de cáncer. Entonces también muchas veces una de las preguntas que nos hacen es ¿cuál es la mejor dieta? En realidad una que esté basada en estos principios. Se ha comentado mucho sobre la dieta mediterránea, pero básicamente es lo mismo. Es utilizar alimentos de origen vegetal, combinar frutas, verduras, cereales integrales. Entonces, lo importante en este punto es mantener una dieta saludable. El punto número 2, evitar el consumo de tabaco. Como sabemos, pues el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud social. El fumar implica cambios que pueden generar no solamente para cáncer de pulmón, sino diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de boca, de lengua, de riñón, de vejiga, de cabeza y cuello. Por lo tanto, no fumar o evitar el tabaquismo pasivo, es decir, tratar de evitar estar cerca de donde se está fumando, pues esto nos va a ayudar a prevenirlo. También existen otras estrategias. Ejemplo, las personas que dejan de fumar se ha encontrado que también disminuye el riesgo de producir la enfermedad. Por lo tanto, siempre es importante que si tú fumas, pues te acerques a un médico, a un equipo de salud para que te ayuden de acuerdo a estrategias y puedas ayudarte a abandonar este hábito. Y
bueno, nosotros consideramos que una persona de riesgo alto, un fumador de riesgo alto, es una persona que está entre 55 y 74 años, que fuma al menos 30 paquetes por año o que ya abandonó el tabaquismo, pero lleva menos de 15 años de abandono. Estas personas, nosotros como las clasificamos de alto riesgo, deberían de acudir a su médico, realizarse estudios especiales como cuáles. Una tomografía es el estudio ideal para poder identificar lesiones de forma temprana y poder hacer un diagnóstico oportuno. Esto cambiaría totalmente el pronóstico de la vida. Y bueno, también hay una pregunta muy importante. ¿Existe algún tipo de tabaco que sea menos riesgoso? Y la respuesta es no. Ninguna forma de tabaquismo, sea inhalado, vaporizado, masticado, suele ser de menor riesgo. Por lo tanto, es mejor no tener ninguno. Y bueno, como les comenté, si tú fumas o conoces a alguien que fuma, pues háblale acerca de esta importancia del abandono para prevenir y disminuir el riesgo de cualquiera de estos tipos de cáncer. El punto número 3, pues, es evitar o disminuir el riesgo del alcoholismo. El alcoholismo tiene mucho implicaciones debido a que el alcohol se transforma en acetaldehído, el cual produce un daño permanente en el ADN y esto impide que la célula se pueda reparar. El ADN es como un manual de reparaciones. Entonces, si el manual está dañado, cuando se forme la siguiente célula va a ser una célula dañada, una célula que aparte del daño que tiene, se expone a otro factor de riesgo, pues esto va a inducir a la producción de un tipo de cáncer. Por lo tanto, es importante que si bebes alcohol, que sea con moderación, y si no lo haces, pues mejor no entrar en este tipo de adicciones. Y bueno, el punto número 4 es mantener un peso saludable. Ya sabemos que las personas con sobrepeso y con obesidad pues se relacionan con muchos tipos de cánceres, como cuáles: el de mama, el de colon, el de endometrio, el de esófago, páncreas y todas estas cuestiones. Es importante pues con los demás recomendaciones que ya comenté de la dieta saludable, es importante llegar a un peso ideal. O sea que si estás sobrepeso y en obesidad, acércate a nutrición, acércate a hacer ejercicio y esto nos va a ayudar a obtener este peso saludable. Y hablando del ejercicio, bueno, ¿qué ejercicio es el adecuado? Se sabe que hacer un ejercicio aeróbico alrededor de 150 minutos por semana, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es alrededor de 30 minutos diarios por 5 veces a la semana. Esto nos ayudaría a reducir la mayoría de los tipos de cánceres. También, si nosotros lo que nos gusta no es un ejercicio aeróbico moderado, estoy hablando de caminata, trotar, un paso rápido, pero si nos gusta, por ejemplo, un ejercicio más intenso como la natación, el CrossFit o cualquiera de aquellos que generen más impacto, entonces el tiempo es alrededor de 75 minutos por semana. Entonces, si lo lográramos combinar, esto daría mucho más resultado, pero de entrada es importante que hagamos ejercicio y que esto nos va a ayudar a mantener nuestro peso ideal y prevenir el cáncer. El punto número 6 pues es la lactancia, y se habla muy poco porque en realidad se ha perdido como el punto importante de la lactancia, y es que si nosotros damos lactancia a nuestro bebé 12 meses, puede reducir hasta 4.2% el riesgo de cáncer de mama. Entonces, la lactancia también es parte, hay que promoverla, hay que recordarla el beneficio no solamente a nosotros, sino también al bebé. Bueno, hablando de otros puntos, también quiero hablar acerca de los factores ambientales, y el factor ambiental muy importante es la exposición a químicos. Es decir, a veces en el trabajo, las personas que trabajan
con químicos, con hidrocarburos, con combustibles, empresas textiles y demás. Estos están expuestos a sustancias que se liberan. Estas sustancias se llaman carcinógenos. Los carcinógenos pueden entrar en contacto con la piel, por la mucosa también, por las vías respiratorias, y al entrar al cuerpo también pueden modificar la célula y producir un cáncer. Entonces, si no se puede modificar el tipo de trabajo, lo que tenemos que hacer es cuidar. O sea, las recomendaciones son, número 1, tratar de estar en un lugar ventilado, tratar de utilizar equipo de protección. El equipo de protección ideal, pues siempre va a ser una mascarilla ideal, sí, dependiendo de cada tipo de trabajo, pero hay mascarillas más sofisticadas en los cuales el polvo de incluso un tamaño muy pequeño no es posible que pase y por lo tanto es de mejor protección. Otro fundamental pues es el uso de guantes, el uso de ropa adecuada para evitar que tengamos en contacto con este tipo de sustancias. Es importante no tomar a la ligera ningún tipo de trabajo, ¿no? Bueno, otro punto que también es sumamente importante comentar es la exposición solar. Y esto es, vivimos en un lugar donde el sol pues es parte del diario, por lo tanto tenemos que saber que las horas que debemos de cuidarse entre las 10 y las 4 de la tarde, porque son las horas de mayor exposición a rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Usar equipo de protección. El primero y el más recomendado es el factor de protector solar, que debe ser por arriba de 30. Y esto debemos ocuparlo incluso en días que son soleados, porque ni siquiera los días que son nublados nos quitan este riesgo. ¿Y qué riesgo? Pues el desarrollo de un cáncer de piel. Es importante que una vez que lo apliquemos, a las 2 horas debemos de volver a tener nueva aplicación, o si sudamos o estamos haciendo ejercicio o nos bañamos, entonces hay que volver a utilizarlo y con esto pues vamos a disminuir esta posibilidad. También cubrir la piel, ¿no? Si nosotros podemos utilizar un sombrero grande, podemos utilizar ropa que sea clara, que tenga mayor permeabilidad para la movilización, fresca, y el uso de lentes. Esto nos va a prevenir tener estas exposiciones. Y bueno, también existe y sabemos que hay virus que pueden generar muchos tipos de cánceres, como cuáles, pues el virus de hepatitis B, el virus de papiloma humano, y ya para esto ya existen también vacunas. Se sabe que la vacunación para el virus de papiloma humano, específicamente ciertas cepas que son mucho más de mayor riesgo, de alto riesgo, existen vacunas que se aplican desde las niñas de 9 años. Existen muchas recomendaciones, pero desde los 11, 12 años, los hombres y mujeres debemos aplicar la vacuna y esto pudiera disminuir el riesgo hasta de un 90-100% de padecer un cáncer cervicuterino, un cáncer de región anal, de cabeza y cuello, y pues es sumamente necesario e importante. Y también pues evitar los comportamientos sexuales de alto riesgo, ¿no? Esto también nos puede prevenir no solamente enfermedades de transmisión sexual, sino pues otro tipo de cáncer. Y bueno, hasta aquí había comentado acerca de la prevención primaria, que es hacer todos estos mecanismos, recomendaciones para prevenirlo. Pero bueno, la secundaria, como les había comentado, es aquella que nos va a decir, bueno, ¿cómo puedo identificar una enfermedad de etapa temprana? Y es todas aquellas maniobras que nosotros realizamos para detección temprana. Se le llama también cribado, tamizaje, screening. Tienen diferentes nombres, pero el objetivo es en una población específica aplicar cierta técnica para poder identificar el cáncer.
Y estas tenemos muchas, es decir, las mujeres que son después de los 40 años, las mujeres deben de realizarse un estudio de mastografía y ultrasonido mamario. Con esto, pues encontramos una enfermedad en etapas tempranas y pues va a tener mejor pronóstico. Otro método de cribado, de screening, es hacer la colonoscopía. Los pacientes mayores de 45 años es importante someterse a un estudio de colonoscopía para poder identificar lesiones que pueden ser precancerosas o el cáncer en etapas iniciales. Si vemos que la colonoscopía sale negativa, porque hay a lo mejor un pólipo y este es benigno, pues los seguimientos van a ser cortos, a los 6 meses, al año, luego a los 3 años, pero si la colonoscopía está totalmente negativa, entonces nos quedamos ya tranquilos y a los 5 años nos toca la siguiente estudio de colonoscopía. Entonces es otro estudio muy importante para identificar en etapas tempranas el cáncer de colon y recto. Otro estudio que nosotros utilizamos mucho pues es el Papa Nicolau, va de la mano del virus del papiloma humano, porque cuando nosotros hacemos Papa Nicolau podemos identificar lesiones que son precancerosas o lesiones ya que tienen diagnóstico de un cáncer del cuello uterino. Y hace totalmente la diferencia encontrar un paciente en una etapa temprana que puede ser curable a un paciente que ya tiene toda la sintomatología y tiene una enfermedad diseminada que el pronóstico va a ser muy triste, muy pobre, ¿no? Y bueno, otra estrategia que también utilizamos mucho pues es también a los hombres mayores de 50 años que deben de ser sometidos o pueden realizarse un antígeno prostático específico. Hay que realizarse también su tacto rectal y su ultrasonido de la próstata. Recuerden que el cáncer de próstata es uno de los cánceres también muy frecuentes en hombres y es importante que podamos identificarlo en etapas iniciales. Y como ven, no todos los tipos de cánceres se pueden identificar con una prevención secundaria, entonces son muy pocos, entonces los que tenemos hay que tratar de buscar. Como ya les había comentado, la prevención terciaria pues está basada en que ya tenemos un diagnóstico de la enfermedad y lo que buscamos es evitar complicaciones. Eso lo hacemos ya en la consulta, en el momento que identificamos y vamos buscando específicamente recomendaciones de cada paciente. Como ven, todo esto es sumamente necesario recordar. La prevención es el objetivo principal de todo médico porque antes de tratar debemos prevenir. Como siempre les recuerdo, es importante acudir con su médico de confianza y también ir a revisiones constantes para poder hacer diagnósticos oportunos. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo podcast. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.